vamos a compartir también algunas multas relacionadas al tema de fiscalización de esta materia. Y quería primero un poco conocerlos, saber si hay alguna persona con formación o si todos somos público en general, para ver, ¿no?, qué temas profundizo y qué temas pues lo vamos conociendo por primera vez. Entonces les voy a agradecer que las personas que van a escuchar por primera vez toda la normativa de protección de datos personales o ver o escuchar la información sobre datos personales en general, no solo sobre normas, sino que es la primera vez que escuchan hablar sobre el término, quieren saber de qué se va, me indiquen a través de este símbolo, ¿sí? Para poder saber cuántos de ustedes pues es la primera vez que escuchan el término y también se interesan en ¿no? Entonces, todos los que estén en esta situación, les voy a agradecer que me indiquen a través de uno de los símbolos que da la plataforma para poder un poco saber quiénes por primera vez van a escuchar sobre el tema. Sí, a ver, verifico. Ya, perfecto. Si no es por el chat, también pueden activar esta opción que da al momento que ustedes ingresan, ahí enviar algún, ya, correcto, perfecto. Muy bien, ya tengo algunas apreciaciones, me están respondiendo, entonces vamos a empezar en nivel básico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dato personal. Si yo les indico ahora qué es un dato personal, a qué se hace referencia cuando se utiliza ese término, ustedes piensan en cualquiera de estos datos, ¿correcto? Ustedes van a decir, ¿qué será un dato personal? Pues será mi apellido, mi teléfono, alguna fotografía, mi placa de vehículo, si tengo algún automóvil, mi RUT, si tengo RUT, dirección, tanto dirección domiciliaria como dirección electrónica, correo electrónico, algún dato de mi salud, mi fecha de nacimiento, mi edad, ¿no? También. Entonces, eso es lo que se nos viene a nuestra mente, ¿no? Como primera opción cuando yo hablo de dato personal. Entonces, sobre eso está relacionada la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sí? Entonces, antes de iniciar ya con la norma, les quiero recordar estos puntos, ¿sí? Cuando se habla de un dato personal, se habla de un dato personal de una persona natural, de alguno de los que hoy nos están acompañando en nuestra plataforma. Es decir, de Mirela, de Luis, de Ana, ¿sí? Se habla de los datos personales de la persona natural. No podemos hablar sobre el derecho de protección de datos personales de una persona jurídica. No puedo decir que la empresa ABC tiene derecho a una protección de su dato personal porque obviamente es una entidad jurídica y solo protege los datos personales de personas naturales, ¿sí? Se protege el dato personal, es decir, el nombre, el apellido, la dirección, su estatura, su peso, si ustedes sufren de algún tema de salud, se protege el dato en sí, no se protege dónde está, se guarda, ¿no? Entonces se protege el dato exactamente. También es importante señalar que ya veremos en el transcurso de nuestra conversación de hoy que una de las obligaciones que tienen las empresas respecto a esta ley de protección de datos personales es la inscripción de banco de datos. Ya verificaremos, ya aprenderemos qué es un banco de datos. Y este último criterio que ustedes ven ahora en pantalla, pues se señala que el centro de gravedad, es decir, lo principal de la Ley de Protección de Datos Personales está relacionado a su tratamiento. ¿Qué es el tratamiento de un dato personal? También lo aprenderemos hoy. Y no es la existencia de un banco de datos, ¿correcto? O sea, la empresa no puede decir, como no tengo de banco de datos inscritos, entonces no estoy obligado a cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces eso también es incorrecto. Sí, dígame, tenemos Giovanna, que levantó la mano. Te escucho, Giovanna. No, Miss, lo que pasa es que como usted dijo que levantamos el dedito, no tenía esa opción, por eso levanté la mano. Disculpe. Perfecto, no hay problema. Entonces,
como les decía, ¿no? Estos son las principales directrices que tenemos que recordar. Dato personal de una persona natural, además, ¿no? Que protege en tanto contiene fuentes de datos personales, ¿no? Todo el banco de datos que se protege y ya les contaba que ya vamos a aprender qué es un banco de datos Hola, personales. ¿Sí? hola, ¿Sí? hola. Profesora, buenas tardes. ¿Qué Solo tal? una Buenas tardes. consulta referente a la protección de datos. ¿Qué ley le ampara la protección? Justo lo vamos a revisar acá. Aquí está. ¿Sí? Permítanme para poder verla. Otra consulta. 29733. ¿Desde qué tiempo está vigente esa ley? Ya, La ley es, qué fecha está vigente? la ley es del 2011. Desde esa época está vigente la ley de, permítanme un ratito que me están solicitando que acepte algunos para poder sincronizar y no tener el cruce. Ya, para admitir. Ya, ahora sí, voy a poder admitirlo desde el celular y no tener el problema. Muy bien, como les comentaba, la Ley de Protección de Datos Personales se publicó desde el 2011. Sí, desde esa época tenemos las obligaciones de todo su contenido, ¿no? Entonces, lo que vamos a revisar es qué es lo que tiene, ¿no? De novedades, qué obligaciones hay respecto a las empresas, qué es lo que tienen que hacer respecto a los datos personales como trabajador que me solicitan, como cliente, ¿no? Hoy por hoy que en esta pandemia estamos atravesando, muchos hemos optado por compras online, ¿no? Por medio de plataforma y al momento de entrega de estos productos que nosotros hemos adquirido, pues se nos está solicitando algunas formas de verificación. Y muchas de esas formas de verificación vienen infringiendo toda la normativa de protección de datos personales. Entonces estamos aquí para aprender esas situaciones. También por el tema de la pandemia se están solicitando más datos relacionados a la salud, ¿no? Entonces lo que también vamos a verificar es qué datos me solicitan, cuáles son los oportunos, cuando un dato adicional que me estén preguntando, ¿no? Que me estén solicitando mi empleador, podría estar infringiendo la normativa de protección de datos personales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. Ya sobre la consulta que me comentaban, es la ley 29733 desde el 2011. Entonces, después de verificar estos directrices, estos principios generales, venimos a preguntarnos, ¿sí? ¿Por qué se da esta protección de los datos personales, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Qué derechos se está salvaguardando? Entonces, primero hay que decir que existe en nuestra Constitución un derecho que es el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, que lo vamos a encontrar regulado en el artículo 2, numeral 6, que señala que toda persona, todos nosotros, no todos los peruanos, tenemos derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Entonces, es decir, que ni las empresas, nuestro empleador, la empresa a la que yo le adquiero algún servicio o algún organismo público puedan utilizar nuestros datos personales, ¿no? Afectando nuestra intimidad personal y familiar. Entonces, desde ese punto de vista, este derecho de autodeterminación, ¿sí? ¿Qué es lo que me quiere decir? Lo que significa es que nuestros datos son requeridos y nosotros los entregamos en el gran número, en múltiples actividades de nuestra vida en sociedad, porque es necesario, ¿no? Ustedes, si van a ingresar a un centro de trabajo, no le pueden decir a la persona de recursos humanos, no te puedo brindar mi dirección, no puedo brindarte mi número de teléfono. Lo mismo, si quisiéramos hacer una compra online, no le podemos decir, no te doy mi DNI o no voy a darte mi dirección, ¿correcto? Entonces son datos que son necesarios para múltiples actividades. Lo que la norma protege es que solo se requieran los datos que son necesarios para esa situación en particular, no para la relación laboral, para la relación de comercio, para la atención médica, que solo se requieran los necesarios y además que aseguren que esos datos no solo se van a utilizar para ese fin, sino que no van a ser
ni vendidos, ni se va a transgredir dándole acceso a personas que no estén relacionadas con la actividad para la cual yo estoy brindando esos datos. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que es necesario que nosotros brindemos nuestros datos personales, se tiene que salvaguardar este derecho. Se reconoce el derecho que toda persona tiene a que su información no se use de modo que afecte su intimidad personal y familiar, que hablábamos en la regulación de nuestra Constitución. Entonces, se desarrolla el derecho fundamental a la protección de estos datos y se desarrolla en concordancia con nuestra Constitución que ya veíamos y por eso se crea la Autoridad de Protección de Datos Personales. Ustedes, en algún momento, yo los invito a ingresar, se coloca ese Ministerio de Justicia, luego se van a un acápite donde está la Autoridad de Protección de Datos Personales y van a poder encontrar múltiple información, no solo para nosotros, ciudadanos, sino también para los niños, para los menores de edad. Se está reforzando, por ejemplo, hace un par de días leía que se había dado capacitación para que los alumnos utilicen de manera correcta todo el tema informático, se les estaba diciendo qué información es necesaria, ¿sí? También ahí vamos a hablar de el tema de los colegios, que a veces toman una fotografía, por ejemplo, ¿qué colegios hoy, no? Todos son los que utilizan fotografías, publican las actividades que se requieren a los alumnos, ¿no? Por el día, por ejemplo, ¿no? Por algún día específico, el día del colegio, canción criolla, ¿qué es lo que se está haciendo hoy? Se le está requiriendo al padre de familia que grabe a su menor hijo, ¿sí? Y envíe el video, entonces la institución educativa compila los videos y lo publica en el Facebook. ¿Correcto? Entonces aquí hay un consentimiento que el colegio ha tenido que regularizar para poder hacer esa publicación. Porque recordemos que páginas como la del Facebook ya una vez publicado, pues muchas personas pueden descargarlo, pueden verlo, ¿sí? Entonces esos supuestos también lo vamos a tratar el día de hoy. Nuestra ley, la Ley de Protección de Datos Personales, la 29733, regulan principios básicos sobre protección de datos personales, que ya lo vamos a revisar. Elimina, ¿sí?, las falencias respecto a disposiciones que pueden estar previstas vía reglamentaria. Es decir, no basta con conocer la ley, sino que se tiene que conocer también el reglamento de esta ley. Y además es un punto de partida, ¿sí? El reglamento es un punto de partida respecto a la vigencia, ¿no? Entonces, el reglamento señalaba ahí unas obligaciones que tenían que cumplirse sí o sí, se dio un plazo adicional y las empresas han tenido, por ejemplo, una de esas obligaciones que inscribir los bancos de datos que tenían de sus trabajadores. Entonces, ¿qué es un dato personal? Un dato personal, y aquí estoy compartiendo con ustedes unas definiciones, es toda información que permite identificar a una persona. De tal manera, ¿no?, que es toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, porque veremos que la voz también está protegida, o de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales que las identifica o los hace identificables a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Esto sería un dato personal. Entonces, de la lista inicial con la que aperturamos el taller de hoy, pues todos cumplían con esta definición. Por ejemplo, ¿sí?, hablábamos de la placa. ¿Qué estamos ahí señalando? Que es una información numérica. Veíamos el DNI, una información numérica. Luego veíamos también el tema de la dirección. Tenemos información alfabética y numérica. La fotografía, una información fotográfica. ¿Sí? La voz, una información acústica. Entonces, toda esta información que permite identificar a una persona, pues es un dato personal. Y estos datos personales están protegidos de acuerdo a la 29733 y a su reglamento. ¿Sí? ¿Qué es un banco de datos? Un banco de datos es la información, es decir, todos estos datos personales que una entidad, una empresa privada o una administración pública requieren en determinada situación. Por ejemplo, los datos que su empleador requiere de ustedes. Al momento de ingresar, quien no completó una ficha de datos señalando su dirección, señalando quién era su esposa, sus hijos, incluso para temas de empresas que están obligadas a otorgar equipo de protección personal,
Sí, como por ejemplo zapatos punta de acero, guantes, o que suelen entregar también uniforme, ¿sí? Se solicita adicionar las tallas, ¿correcto? Entonces, toda esta información lo tiene la empresa. Lo puedes tener, lo puedes custodiar de manera física, ¿no? Es decir, esa hoja que ustedes llenan, o también en el sistema, en un sistema que ellos tengan. Lo mismo para compra y venta de bienes, ¿no? Vamos a una empresa y número de DNI en algunas situaciones para los boletos de viaje, por ejemplo, y cuando son menores de edad, además del boleto del número de DNI, te solicitan su fecha de nacimiento. Entonces, todos estos datos personales están hoy por hoy protegidos. ¿Y qué es lo que protege la norma? Protege su tratamiento, que ya veremos en qué consiste el tratamiento. Adicional a esta definición de datos personales, que es una definición global, tenemos unos datos que merecen mayor protección, que son los datos sensibles. ¿Y qué son los datos sensibles? Son estos datos biométricos que por sí mismos identifican a un titular. Imaginémonos, si nosotros vamos a una notaría, ¿correcto? En alguna oportunidad ustedes han podido realizar algún trámite en la notaría. ¿Qué es lo que hacen? Lo que realizan es el tema de el biométrico, ¿correcto? Entonces ustedes van y la huella ya lo identifican porque es única. Y como está sincronizada con el tema de RENIEC, pues ahí saldrá toda la información que tiene RENIEC registrada sobre cada uno de ustedes. Por sí misma ya identifica de manera inmediata, ¿sí?, al titular. Entonces, yo voy a la notaría, coloco mi huella, pues ya la notaría sabe mi nombre completo, la última dirección declarada en RENIEC, mi número de DNI, ¿sí? Entonces, por ella misma ya identifica en este caso a mi persona. También es un dato sensible aquella información sobre la salud y la vida sexual porque pertenece a la intimidad, ¿sí? La salud. Todos han llenado, o bueno, siguen llenando los que están realizando este trabajo presencial cada cierto tiempo, ¿no? Con una periodicidad determinada, una ficha de sintomatología. Incluso para viajes, ¿no? Para viajar, solicitan esta ficha de sintomatología. Entonces, yo estoy brindando esta información de mi salud, ¿correcto? Salió, a raíz del COVID, salió una normativa donde se señalaba que no necesita la empresa que requiere esa información, tu empleador o la empresa por la cual vas a utilizar el servicio de transporte, no necesita el consentimiento, es decir, no necesita que tú le digas, sí, doy consentimiento para tratamientos personales, pero sí necesita informarte cuánto tiempo va a almacenar esa información de tu salud, que es un dato sensible, por qué medio lo va a utilizar, y si yo quiero saber la información que tiene guardada, qué mecanismos tengo para poder preguntar al respecto, que es un derecho arco que ya lo veremos más adelante. Entonces, hoy por hoy es importante que ustedes al momento de verificar, ¿no? Por ejemplo, esta ficha sintomatológica que está relacionada al tema de su salud, tengan esta información adicional. Otro dato sensible también son los ingresos económicos y también los referidos a origen racial, étnico, convicciones políticas, opiniones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, porque no pueden usarse para discriminar u hostilizar, ¿correcto? Entonces, estos son los datos sensibles. Entonces, ¿qué normativa? ¿Cuál es la normativa que protege este dato personal? Creo, me confirman, si alguien quiere participar, tengo dos manos levantadas, no sé si eran de los anteriores o querían realizar una consulta. ¿Sí? Muy bien. Disculpe, una consulta. Sí. En el caso del de un dato sensible, en el caso, a ver, estamos hablando de la afiliación sindicalista. La empresa podría en este caso, no sé, coaccionar la manera de que tú puedas afiliarte a un tipo de sindicato o en caso de que lo estés ya, poder ofrecerte, no sé, un tipo de liquidación para que tú te puedas retirar
como voluntad propia de la empresa siendo sindicalista? O sea, Bueno, esa información. esta ley estaría amparando a ese tipo de personas que de alguna manera estarían siendo coaccionados por la empresa al ser sindicalistas o al querer afiliarse a un tipo de sindicato de la empresa. Bueno, yo les comento, sobre esa consulta, aquí hay un tema laboral, ¿no? Un tema laboral. ¿Por qué? Porque el tema de datos personales, ¿qué es lo que salvaguarda? Salvaguarda que se conozca la condición de sindicalista de este trabajador si es necesario. Si no es necesario, no tendría por qué conocerlo. Y si existe algún documento en el cual está pues como posible afiliado al sindicato, pues esa información solo tenga, la empresa tenga acceso a esa información si es por consentimiento de las partes o es válido, ¿no? Hay un tema reglamentado que se tenga que informar, pero si no, la ley de datos personales estaría protegiendo que esa información se conozca por personas que no necesitan conocerlo por la finalidad misma de este registro. ¿Sí? Ya lo otro, si la empresa puede o no negociar, ya es un tema laboral. Pero lo que sí cubriría esta ley es que esa información de las personas sindicalizadas solo lo conozcan las personas cuya finalidad, ¿no? Cuya relación sea necesaria. Aquellos terceros no tendrían por qué tener conocimiento. Y lo mismo, ¿no? Si estamos frente a un candidato que posiblemente se va a afiliar, pues el empleador en principio no tendría por qué conocerlo. Y si lo conoce es porque se ha vulnerado el principio de privacidad de esa información y si eso está en el ámbito de aplicación de la presente normativa. Ya si es posible o no negociar con el trabajador para para desalentarlo, ¿sí? Para desalentarlo y que no se sindicalice, pues ya ese es un tema laboral, ¿no? Que ya implica infracciones e incumplimientos sobre el derecho sindical. Pero, como les digo, el tema de datos personales solo garantizaría que esos datos sean solo conocidos por las personas relacionadas a la finalidad del tratamiento de ese dato personal, de sindicato, ¿no? De ser participante del sindicato o de un futuro miembro, de un futuro sindicalizado. Entonces, ya que conocemos el tema de datos personal, ahora sí vamos a revisar qué es lo que dice la 29733, ¿sí? La 29733, cuyo objeto, que también lo señala en la norma, es garantizar el derecho fundamental a esta protección de datos personales y es de aplicación no solo a los datos personales contenidos en banco de datos personales de la administración pública, sino también a aquellos de la administración privada. Y es importante que el tratamiento se realice en territorio nacional y le da mayor protección a los datos sensibles que veníamos, ¿no? Que veníamos revisando. Por su parte, el reglamento señala que el objeto del reglamento es garantizar también ese derecho y adecuar su tratamiento y sus disposiciones también constituyen orden público y es de cumplimiento obligatorio. Es decir, tanto la ley como el reglamento son de obligatorio cumplimiento. Sabemos pues que un reglamento lo que hace siempre es desarrollar la ley determinada. Entonces, este reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales también cumple esa finalidad. Entonces, nos situamos. Todos los datos personales que nosotros tenemos, ¿sí? Como los que colocaba en el ejemplo, aquí, todos estos están protegidos. Existe una norma que protege estos datos personales. ¿Sí? Por ejemplo, en países que son más desarrollados que el de nosotros, no se acepta una práctica que en nuestro Perú existe, ¿no? En nuestro país existe. ¿Cuál, por ejemplo? Cuando ustedes van a visitar algún familiar que vive en algunos estos edificios nuevos donde hay varios departamentos, ¿sí? O en un área cercada, ¿sí? Y llegan el vigilante, ¿qué es lo que hace? ¿Qué les pide para poder acceder a esas instalaciones? ¿Qué les solicita? Su DNI, bueno, tu DNI. Su DNI, correcto. ¿Y se queda con el DNI o se lo entrega? O sea, solo le dice muéstremelo o se queda con el DNI. Bueno, depende. En mi caso, en la visita queda con mi DNI hasta que salga, pues, ¿no? Y me entregan. Y en otros solamente para identificarme.
Claro. Sí, Entonces, en alguna de las ocasiones te piden el DNI, apuntan tus datos y luego te lo entregan, como que también pueden retenerte el DNI hasta que salgas. claro. Y esto no es solo en estas situaciones de visitas, ¿no? A estos domicilios o estos complejos habitacionales, sino también ante una institución. Si yo voy a una institución, ¿no? Por ejemplo, Sunafil o cualquier otra, lo que hacen es dejo mi DNI y me dan un fotoché de visitante, ¿verdad? Entonces, esto no ocurriría. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos nuestro DNI y ahora con la experiencia, por ejemplo, del otorgamiento de bono, para poder consultar si un bono me corresponde o no, basta tener el DNI para poder saber esa información, sí o no. Sí, es la verdad, sí. Es la verdad. Es más, yo con copia de DNI de cualquiera de ustedes podría ingresar a la SBS en alguna opción que está ahí y verificar si ustedes tienen su nivel crediticio. Permítanme un minuto que voy a cerrar aquí la mampara. Ya, ahora sí. Es correcto. Si yo tengo la copia de DNI de cualquiera de ustedes, yo voy a poder ingresar a la SBS o a una página sobre el asegurado y voy a darme cuenta si ustedes tienen un seguro con e-salud y dónde se pueden atender, ¿no? Entonces, por eso, en estas situaciones no se recomienda, y es una mala práctica, solicitar retener el DNI, más en el sector privado que en el sector público, porque obviamente ya en un tema de institución es más difícil que los trabajadores realicen esto, ¿no? Pero bueno, en el sector privado, darle el DNI a una persona solo para acceder no es proporcional esa medida de seguridad. Bastará que yo se lo muestre, él pueda anotar mi nombre y mi DNI y me dé el pase. No es proporcional retener el DNI para todo el tiempo que esté y luego cuando me retire recién me lo devuelve. ¿Sí? Entonces, como les decía, en otros países que ya tenemos más conocimiento sobre qué es un dato personal, por qué está protegido, esto no es permitido. Igual yo les comento que en alguna oportunidad... Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Una consulta, disculpa. En caso de que, por ejemplo, yo trabaje en una entidad pública y atienda a personas y me soliciten el número de DNI, ¿puedo yo darle el número a la persona? Aquí, ¿a qué persona le requeriría el número de DNI? Por ejemplo, yo trabajo en Telefónica y atiendo a personas que van a generar reclamos. Entonces, a veces las personas no están de acuerdo con algunas políticas de la empresa, ¿no? De acuerdo al reclamo que generen. Y me dicen, bueno, señorita, quiero su número de DNI porque quiero generar un reclamo en Indecop y todo ello. ¿Puedo yo darle el número de DNI y mis datos a esa persona? Ustedes pueden negarse. Puede negarse porque es un dato personal. En todo caso, lo que les puede decir es coloque, incluso hasta su nombre completo podría ser ustedes pueden cortésmente negárselo. ¿Por qué? Porque justamente una buena práctica de las empresas hoy por hoy es dar códigos a los trabajadores o algún código interno para que ese se le otorgue y no su DNI que ya implica un dato personal, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad de la persona, del consumidor que quiere colocar su nombre? Es dejar sentado quién lo atendió y que luego no digan que no lo atendieron o que no sabe, ¿no?, sobre qué va el reclamo. Entonces, la finalidad de esa persona es justamente lograr identificar a la trabajadora que la atendió y colocar ahí el dato exacto. Esa es la finalidad por la que lo piden. Entonces, muchas empresas lo que hacen es darle un código y el trabajador decirle, bueno, mi código de trabajador es ese lo puede colocar, para no darle el DNI ni el nombre completo. Les voy a agradecer si no estamos haciendo preguntas, desactivemos nuestro micrófono para no escuchar las conversaciones, ¿sí? Perfecto, gracias. Ya, entonces, gracias por la aclaración. Sí, en esa situación eso es lo que se tiene que dar. Sí, eso me sucedió en la realidad, por ejemplo, una empresa que vende boletos, ¿no? De empresa de transportes, las trabajadoras me decían, no tengo un problema porque hay usuarios que como en el boleto aparece mi nombre completo, me buscan por Facebook y luego ¿quieres que los acepten? O me escriben, me envían un chat, ¿no? Molestándome, diciéndome voy a ir, ¿no? Como afanándome, como decían ellas. Entonces a mí me causa problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Para respetar su derecho de protección de datos personales, en los boletos ya solo colocamos el nombre o un apellido
y ya nosotros sabemos identificar quién es la persona. Perfecto. Porque también por Una temas de consulta, usuario disculpa. se implementa ese tema, ¿correcto? Entonces, En el caso de que yo me niegue a darle el DNI al usuario, ¿hay alguna ley que me ampara? Yo como trabajador, o sea, por ejemplo, le digo, no, no te puedo dar el número de DNI porque es un es mi dato dato personal y personal y si no, no. quieres identificarme te doy este código. Sí, pueden citar la normativa, ¿no? Señalando que su dato personal solo se brinda cuando es necesario, ¿no? Entonces, en este caso, si la finalidad es identificarme, bastará con mi nombre o bastará con mi código, como muchas empresas han implementado, y ya con eso me identificas. No necesito darte información adicional. ¿Correcto? Muy bien. Gracias. Sí, es cierto, ¿no? Aquí me dicen, con el DNI se saben muchas cosas. Sí, por eso es que les decía, ¿no? Estas son malas prácticas, eso de solicitar DNI para los accesos de edificios es una mala práctica. Dice, de capacitación es dable que le dé mis 9 dígitos de mi tarjeta. Una entidad de capacitación, no, no es lógico, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de darle los 9 dígitos de la tarjeta a una empresa de capacitación como me están consultando? No es proporcional. ¿Sí? ¿Qué otra mala práctica también tenemos respecto a temas de protección de datos personales? Era lo que había comentado, ¿no? Les había comentado. ¿Qué significa comprar cualquier producto online, correcto? Y yo lo solicito por página, me dicen ya en 2 días llega, y el día que llegan a entregar el producto, muchas de las empresas que realizan, que no puede ser la empresa a la cual le compran, sino una empresa que realiza las entregas, te solicita una fotografía de tu DNI para validar la entrega. O te solicitan una fotografía y tú con tu producto recibiéndolo. ¿Sí? Esas son opciones que da. Entonces, cuando me ha sucedido, obviamente yo he podido negarme por el conocimiento de la ley de datos personales. Porque para poder validar mi entrega, yo te firmo aquí, te coloco mi DNI y la firma de recepción. Porque es necesario que le tomes una fotografía a mi DNI. O te muestro la boleta que me llegó a mi correo electrónico donde valida que fui yo quien compró y aquí está, ¿no? Me están informando que ibas a venir. No es necesario que tomes una fotografía de mi DNI. De acuerdo a la ley de protección de datos personales, yo puedo negarme sin ningún problema. Y lo hice, ¿no? Entonces, el señor no, llamó a la señorita no, si no, no se lo entregues. Le digo, mira, tú no puedes negar la entrega por esta medida que es adicional. Yo estoy colocando, estoy firmando, es una entrega personal, no lo está haciendo otra persona, estoy colocando mi DNI y no estoy obligada a darte una fotografía de mi DNI. Y tampoco una fotografía de que me tomen una fotografía con el producto, no es obligatorio. Porque es una imagen que está protegida al ser un dato personal, ¿no? Es mi imagen, entonces está protegida. Pero si ustedes han tenido esta experiencia, pues muchos habrán aceptado, una foto de tu DNI, ok, ¿no? Y con eso se valida. Entonces, eso no es proporcional a la finalidad de entrega, porque la finalidad es verificar que la persona que compró esté recibiendo el bien, ¿sí? Y eso lo puedo hacer con mi firma y dando mi DNI. Y adicional, si quieres te muestro en mi celular, mira, aquí está la boleta que me enviaron online, soy yo. Más no estaríamos obligados a permitir, ¿correcto? Disculpe, una consulta. Así como en esos casos, han habido también por entidades públicas que ahora, por ejemplo, yo hace unos días me dijeron, si deseas, por ejemplo, un protector facial, me brindas tu DNI en físico, voy a, para poder inscribirte, para poder decir que tú eres la que lo está aceptando, tu firma, pero también necesitamos una foto tuya con tu DNI y el producto, pues, ¿no? En todo caso, no se te puede brindar. Como usted dice, es algo para poder otorgar el beneficio. En este caso, si es una entidad pública que también está haciendo uso de esto, se podría, por ejemplo, no sé, rebatir lo que está diciendo con esta ley. Claro, sí. ¿La entrega es gratuita o es porque eres trabajadora? No, gratuita, porque muchas de estas entidades públicas lo que hacen es salir a la calle y decir, ¿sabes qué? Mira, de manera gratuita te doy esto, pero por esto. Ya. Es como cuando... Sí. Sí, dime, te dejo terminar.
Es como cuando hacen este tema de las elecciones para poder, no sé, ¿cómo le puedo decir? Difundir sus partidos políticos, lo que hacen es entregar obsequios, pues, ¿no? A la población. Ujú. Mediante lo que es un DNI, una firma, una huella digital y en muchos de los casos una foto con el producto, pues, ¿no? Ujú. En este ámbito, donde hay un tema pues de un beneficio gratuito para el titular de banco de datos personales, pues ustedes van a decidir, tienen la opción de decidir. Si ustedes no quieren, obviamente, no estarían obligados a aceptar, pero lo contrario es que no le otorguen, ¿sí? Porque como es algo gratuito, la persona que lo entrega, lo regala, pone condiciones, ¿no? Coloca condiciones. Si ustedes las aceptan, pues en buena hora, pero ustedes también podrían negarse. El problema es que como hay un ámbito aquí de consentimiento tácito, bueno, mira, aquí quedó claro la situación desde el inicio. Yo te digo, te regalo, pero para difundir necesito que lo utilices, se tome la fotografía para poder seguir, ¿no? En esta campaña. Y aquí hay un tema de consentimiento tácito. Si tú lo aceptas es porque has aceptado también todas las condiciones que implica la entrega gratuita de ese bien, ¿no? Cuando es gratuita. Cuando no es gratuita, si tú tienes la opción de, por ejemplo, en algún momento compraste un celular, ¿no? El celular, las personas que impulsan la marca, ¿sí? Te piden una fotografía con tu celular para poder acreditar su primera venta, imaginémonos. En esa situación, como no hay un tema que están ofreciéndote algo gratuito, tú te puedes negar y decirle, no, señorita, yo no quiero que me tome. Yo estoy comprando el celular y no es necesario, no es proporcional. Estaría vulnerando si ustedes me exigieran una fotografía con mi celular. Ese es otro escenario, porque aquí no hay algo gratuito, no pueden decir que has aceptado tácitamente las condiciones de la entrega gratuita, ¿no? En esta situación yo compro el celular y la persona que impulsa la marca me está solicitando una foto con el celular para poder acreditar que ya hizo su primera venta, pero la puede acreditar con la boleta. No necesita mi foto con la caja del celular para acreditar que ya vendió el primer modelo, que también ocurrió en algún momento, ¿no? No es necesario, no es proporcional esa situación. Muy bien, luego, no sé si los que les llega a pasar o les ha pasado en algún momento están en un operador X, para no decir nombres, y te llaman del operador Y o Z, ¿sí? Que son tres principalmente en nuestro mercado acá en Perú. Entonces, en esa situación, la pregunta que yo siempre les hago es, disculpa, pero si yo estoy en el operador A, ¿cómo sabes mis datos personales? No te los he brindado. Es más, nunca he tenido ningún celular contigo. Y a mí también me ha pasado que estaba en el operador C, luego le di de baja y después de 2 años, hace 2 meses, empezaron a llamar, ¿no? Tenemos nuevos beneficios, sabemos que está en el operador A, pero le queremos mejorar su plan. Entonces, ya, pues le había dicho a la primera persona, no estoy interesada, estoy bien con mi operador A, gracias. Y luego, no les miento que me llamaron 5 veces más, brindándome el mismo tema, ¿no? Le digo, a ver, señorita, yo di el consentimiento de mis datos personales cuando contraté servicio con ustedes hace 2 años atrás, porque además conozco el tema y recuerdo muy bien que no había marcado, ¿sí? No había marcado la opción que dice autorizo mis datos personales, ¿no? El tratamiento de mis datos para fines adicionales, solo los datos personales necesarios para contratar el servicio. También hay un supermercado que ustedes hacen sus compras y verifiquen. Lo primero que les preguntan es, autoriza mis datos personales para fines adicionales y el de abajo es el obligatorio, ¿no? Es porque las empresas quieren así justificar que pueden llamarlos para cualquier promoción, darles alguna mejora u otra situación adicional. Entonces, recuerdo muy bien que le dije eso a la señorita, le digo, y cuando di de baja el servicio, entonces ya no deberían ustedes estar utilizando mis datos personales. Me dijo, ya, gracias, disculpe, no me dijo nada más. Y luego me volvieron a llamar. Llegar en esa situación, pues lo que hice fue ingresar a la página web de la empresa C, ¿no? Y bajar mi formulario, porque todas las empresas están obligadas a tener un formulario de datos personales. Y si no lo tienen, pueden enviar un correo al correo electrónico que aparece de contacto señalando que se le dé de baja o se cancelen los datos personales que tiene esa empresa sobre ustedes.
Entonces, eso es lo que hice, ¿no? Envié mi formulario, cancelación de datos, y ahí dije, ¿no? Tal día he acumulado 6 llamadas ofreciéndome un servicio que ya dije que no estoy interesada y ustedes no deberían ya tener mis datos personales porque se lo brindé solo para fines comerciales. Entonces pedí la cancelación y desde ahí para acá no me han vuelto a llamar, ¿correcto? Entonces ya también es cierto que muchas personas autorizamos y luego no nos acordamos, pero eso no implica que ya no podamos solicitar que se dé de baja nuestros datos, ¿no? Que se cancelen nuestros datos respecto a esa empresa. Podemos hacerlo porque ya no tenemos una relación comercial, lo di hace tiempo, no sé de qué será, o una tienda que no compró desde hace años en esa tienda y igual me sigue viniendo publicidad, pues ya es opcional si yo quiero permitir que me siga llegando, porque también puedo presentar para que cancelen mis datos personales en el banco de datos. Eso es posible siempre y cuando ese dato personal no esté, o sea, no sea necesario para una relación, ¿no? Para una relación comercial. Por ejemplo, un pasajero que va siempre y utiliza los servicios con esa empresa de transportes, no podría decir, dale de baja mis datos personales porque es un pasajero frecuente, o sea, siempre los datos van a estar ahí. Pero si en algún momento, ¿no? Él utilizó, imaginémonos una encomienda de acá, de Lima a Piura, ¿no? Una empresa, y para las encomiendas me pidieron mi correo electrónico y mi celular. Sobre esos datos yo puedo sí darles de bajas y solo utilizar su servicio de transporte, porque para el boleto de viaje no es necesario correo electrónico ni número de celular, solo bastará mi nombre completo y mi DNI. Entonces, lo principal en tema de datos personales es poder evaluar la proporcionalidad de por qué se me requiere esta información. Es como un colegio que solicitaba que los padres declararan si eran casados también por civil o por religioso. ¿Esa información es relevante para matricular a mi hijo en un colegio? ¿Sí? O una empresa que también requería esa información, si estaba casada por religioso y por civil, ¿es relevante para la relación de trabajador? Entonces, eso es lo que se tienen que consultar, ¿sí? El día de hoy, al final, ya faltando algunos minutos, les voy a mostrar una resolución en el cual a un trabajador le habían solicitado que se sometiera a exámenes relacionados al tema del SIDA, ¿no? Que se descartara que fuera pues positivo en SIDA. Era proporcional solicitarle al trabajador para ocupar el puesto de trabajo para el cual estaba postulando ese examen, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que verificar en cada caso, ¿sí? Una consulta, disculpa. ¿Hay otra eventualidad en el caso de, por ejemplo, en las agencias que generan envíos a otras provincias? Una de estas agencias pide copia de DNI para poder realizar el envío. ¿Eso está bien? Obviamente nosotros estamos pagando el servicio, ¿no? Pero ellos solicitan copia de DNI. Como seguridad indican ellos. Bueno, pues no sería proporcional. Si ellos quieren garantizar una seguridad o una medida de seguridad adicional, pueden implementar lo que las otras empresas también del medio han implementado, que es una clave de 6 dígitos, de 4 dígitos. Si lo que quieren, porque están solicitando una copia de un documento que tiene mucha información importante de la persona que está contratando su servicio, que no es proporcional a la finalidad del servicio que ellos están prestando. Claro, ¿Sí? eso se le indicó al momento, pero la persona se negó a recibir el paquete. Dijo que no lo iba a recibir porque obviamente ellos no lo reciben si no tienen copia de DNI. Sí, bueno, eso es lo que podía haber realizado la empresa, es enviar un documento por escrito o denunciar a la autoridad de datos personales, que es sencillo, ¿no? Ustedes ingresan, ahora ya hay la opción de denuncia virtual y colocan esa situación, ¿no? Efectivamente va a haber ahí una infracción por tema de el principio de proporcionalidad sobre datos personales. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí. Sí, eso es cierto. Hay muchas empresas que no conocen la normativa y también, por ejemplo, en algún momento algunos usuarios nos han solicitado, algunas empresas que yo asesoro, dame copia del video de seguridad de tal día a tal día, ¿no? Entonces ahí la empresa, en cumplimiento de la normativa de datos personal, le ha dicho, mira, entiendo que es para este tema, para una posible pérdida, pero presenta tu denuncia y será la autoridad, ¿no? La que me solicite este video en el procedimiento de investigación, ¿no? Entonces hay que tener este cuidado, ¿correcto?
Entonces, siempre hay que recordar la finalidad del dato personal, por qué está otorgado, quién me lo está solicitando y si corresponde o no entregarlo. Por ejemplo, las empresas, obviamente, ante un requerimiento de una autoridad, llámese fiscalía, juez, poder judicial, ¿sí? Deja de lado si la titular o el titular de datos personales le ha dado consentimiento para transferir ese dato o no a esta institución, porque son requerimientos legales. Entonces, en esa situación le va a alcanzar toda la información que requiera. No diferente fuera si un banco le pide, mira, yo quiero ver a quién convenzo o a quién llamo para transferir sus CTS a mi banco. Envíame los datos de los trabajadores que no tengan su CTS conmigo, dame su número de celular y todo para yo llamarlos y convencerlos de que transfieran sus CTS a mi banco, ¿no? En esa situación el empleador no podría darle esa información. Sí, no podría darle esa información. ¿Por qué? Porque estaría transgrediendo la finalidad por la que el trabajador le brinda sus datos personales. El trabajador le brinda sus datos personales para que la relación laboral sea posible, ¿sí? Se cumpla con toda la normativa que existe. No para que le envíe sus datos a terceros, en este caso a un banco. Muy bien. Vamos a ingresar a revisar las clases de datos personales que existen, ¿no? De manera general para irnos familiarizando con este tema. Existen los datos de carácter identificativo, que son los más comunes, ¿no? Nombres y apellidos, el DNI, el RUC, el pasaporte, el carnet de extranjería, la dirección de domicilio, el teléfono, el correo electrónico, la imagen, la fotografía, voz, firma, entre otros, ¿no? Pero estos son los principales de carácter identificativo. De estos, ustedes pueden revisar que la mayoría, excepto esta, ¿sí? Le dan consentimiento, es necesario el consentimiento para una relación laboral. ¿Sí? Entonces ustedes llenan nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico, pero la voz. Y aquí viene todo el tema de cámaras de videovigilancia, ¿no? ¿Cuántos de sus oficinas no cuentan con cámaras de videovigilancia? ¿Ustedes saben cuáles son las obligaciones de la empresa respecto a esas cámaras de videovigilancia? O sea, la empresa tiene que haberles comunicado que existen esas cámaras, por más que sean visibles, la empresa ha tenido que comunicárselos, tienen que tener estos carteles, ¿no? Algunos colocan ya el texto formal de la norma, otros dicen sonríe, te estamos filmando, lo que fuera, que hay unos requisitos para estos carteles, incluso están las medidas en las cuales se tienen que publicar. Entonces, tiene que haberles informado, tiene que hacerles llegar o también comunicarles la finalidad por las cuales, ¿no? Se va a activar estas cámaras. Tienen que contar con su consentimiento para ese tema, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo solo voy a colocar, y además no en todos los lugares se pueden colocar cámaras, ¿no? Entonces, hay también una normativa, y además no tienen que tener o no pueden guardar este video por siempre. O sea, no pueden guardar el video del día de hoy estamos 5 de la mañana, que por ejemplo alguno de ustedes haber estado en su oficina, y entonces ahí está la cámara y tiene la grabación, no la pueden guardar indefinidamente. Hay un tiempo mínimo, máximo, perdón, hay un plazo máximo de conservación. Entonces, todas estas situaciones forman parte también de datos personales. Y voz, les remarcaba el tema de voz porque estos videovigilancia no podrían tener voz, o sea, no deberían grabar con voz. Solo en aquellos casos puntuales y el trabajador tiene que estar enterado que se le está grabando no solo imagen, sino también voz. ¿Correcto? Entonces, hay que tener consideraciones en este tema. Otros datos, que son los datos de características personales. ¿Sí? Disculpe, una consulta. En el caso de que el empleador no le haya avisado al empleado el hecho de que hay cámaras o de que se le está grabando no solamente la imagen, sino también la voz, estaría infringiendo básicamente en esta ley. Pero ¿cómo podría rebatir el empleado si en el caso de que de verdad estuviera siendo grabada la voz? Miren, en este caso, si ustedes tuvieran alguna duda de si es grabado o no, ustedes pueden presentar un documento
que también es uno de los derechos ARCO, que es derecho de acceso. ¿Qué es el derecho de acceso? Es yo, titular del banco de datos personales, te pregunto a ti qué datos personales estás tratando de mí. Sí, tú me tienes que decir, ah, mira, yo tengo en el banco de datos de trabajadores, tengo esta situación. Tengo tus datos. Ese también es un derecho. O sea, si me queda la duda si esta cámara tiene audio o no, yo lo presento. Le solicito a mi empleador que me diga qué datos respecto a la videovigilancia, si es solo imagen o solo voz. El empleador está obligado a responder. Es un derecho que existe, tiene, como les digo, normativa legal, en la 29733. Y si no quiero hacer eso porque ya conozco que mi trabajador, imaginémonos, es una persona conflictiva y si yo hago esto, luego ya no va a ser el mismo trato o va a discriminar o va a empezar a tratarme de manera diferente, lo que sí tengo que tener claro es que frente a una fiscalización, esa empresa, ¿no? Tendría que acreditar que me ha pedido por escrito, me ha solicitado y yo se lo he dado por escrito mi consentimiento para el tema de no solo la videovigilancia, sino la voz. Porque la videovigilancia de alguna manera sí es necesaria, ¿no? La empresa implementa medidas de seguridad por temas de seguridad o para temas de seguridad y salud en el trabajo, verificar a los trabajadores y lo que fuera, está facultado para colocar las cámaras de videovigilancia que él considere necesario. Pero la cámara de videovigilancia que está permitida por ley no incluye voz. Y si va a hacerlo con voz, necesita mi consentimiento. Si no lo tiene, ya tiene infracción ahí. Lo mismo, si en algún momento por algo que dije, ¿no? el empleador quiere sancionarme, avalándose, ¿no? Diciendo yo cuento con este medio probatorio, ese medio probatorio no sería válido, porque no ha sido recopilado de acuerdo a ley. No tienes mi consentimiento para tenerlo y además pues infringe la normativa de datos personales. ¿Correcto? Muy bien. Estos son los datos que se titulan de características personales, ¿no? Estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión, edad, datos académicos, datos de derechohabientes que sí son necesarios, por ejemplo, para una relación laboral. Recordemos que beneficios como asignación familiar están sujetos a poder acreditar carga familiar y también para asegurar a mi derechohabiente yo tengo que declarar y dar copia del DNI de si soy varón, de mi esposa, de mis hijos, ¿correcto? Y viceversa, si es mujer, de mi esposo y de mis hijos. No son necesarios para poder darle de alta en la prestación de salud. Datos de persona de contacto. También las empresas lo solicitan, ¿no? Ante cualquier emergencia, ¿con quién tiene que comunicarse la empresa? Entonces, esos también son datos de características personales. ¿Ya? Entonces, yo recomiendo, si en alguno de ustedes trabaja en recursos humanos de alguna empresa, pues es importante que esta ficha de datos personales del trabajador, pues tenga ahí un consentimiento. Si no es ahí, en los contratos de trabajo que todos hemos suscrito, deberían tener una cláusula sobre protección de datos personales, en la cual se le diga al trabajador, mira, estos datos personales que yo estoy recopilando, ¿no? En razón al vínculo laboral que existe, o incluso para proveedores de servicio, ¿no? Cuando es persona natural. Cuando es persona natural, yo le tengo que decir, mira, estos datos que tú me estás brindando, tus datos personales, los voy a conservar en temas laborales los 4 años que exige la norma sobre fiscalización de datos de documentos laborales. Tributarios, el tiempo que consideren sobre datos personales. ¿Sí? Entonces, se le tiene que informar al trabajador que se va a cumplir con la normativa, cuánto tiempo se va a conservar y que puede acceder a ejercitar cualquiera de sus derechos ARCOS, ¿no? Que ya veremos en qué consisten esos derechos ARCOS. Y decirle, mira, a través de este formato tú se lo envías a tal correo y ahí te van a dar acceso a tus datos personales. Esas son obligaciones respecto al empleador con sus trabajadores. Otro ejemplo, respecto a los usuarios, ¿no? A los clientes de las empresas. ¿Cuánto tiempo van a tener ellos mis datos personales? También va a ser lo que considere la norma respecto a documentos contables, ¿no? De lo contrario, no debería. Tenemos aquí unas preguntas, vamos a responderlas porque van aumentando, entonces para no luego quedarnos cortos. Dice, en mercadeo te piden una foto del producto para verificar que llegó el bien.
más no a la persona si el monto grande para evitar problemas de no entrega de producto comprado. Bueno, eso es una opción, ¿no? Que se dé el producto con el fondo sin la persona. Ahí no hay un dato personal, ¿no? El producto es aislado, no hay la imagen de la persona. Luego dice, el servicio de mensajería nacional para entregarte ciertos productos te da una copia. Eso es lo que ya me preguntaron, correcto. ¿Es exigible que se tenga que adjuntar nuestro DNI cuando mediante solicitud ARCO exijamos? Sí, es importante, ahí sí, porque como estás ejerciendo un derecho, es necesario que te logren identificar. Entonces se adjunta el DNI para poder acreditar que tú eres la persona que está solicitando el acceso. Claro está que también la empresa entiende que ese DNI no es que lo va a descargar y lo va a guardar, ¿no? Entonces ya es solo para el acceso. Dice, las instituciones no suelen darte una copia de tus contratos, ni siquiera te quieren dar una copia o fotocopia. Bueno, eso es cierto. Pero ante cualquier inspección se apertura, ¿no? O sea, la institución tiene que mostrarlos. Si ustedes hicieran una denuncia, la autoridad de datos personales le exigirá a la entidad mostrar la copia del contrato. Ahí no hay problema. Muy bien. ¿Qué otros datos encontramos? Perdónenme, se me escapó uno. Aquí está. ¿Sí? Los datos económicos. Era lo que les decía, ¿no? Ustedes a través de la SBS pueden con el DNI, todo. Pueden tener acceso a temas financieros en el aspecto de si tienen algún problema de deuda o no. Datos económicos, ¿cuáles son? Los créditos, préstamos, avales, datos bancarios, historial de créditos, información tributaria, seguros, tarjeta de crédito, bienes patrimoniales, planes de pensiones, jubilación, beneficios en programas sociales. Aquí era lo que les comentaba, ¿no? Con el DNI, ahora con la plataforma que implementó el gobierno, yo ya sabía, si tuviera el DNI de cualquier persona, podía saber si iba a ser beneficiario del bono o no, ¿sí? Beneficios por programa social, hipotecas y deudas. Malas prácticas sobre este tema. Había en alguna oportunidad empresas que en las boletas de pago consignaba la cuenta de haberes del trabajador, no proporcional. Ese dato personal del trabajador sobre su cuenta sueldo no debía estar en un documento de boleta de pago que es de público conocimiento del área de recursos humanos. No solo lo tenía que tener la persona que estaba encargada de realizar los abonos. ¿Sí? O de remuneraciones, como se llama, asistente de remuneraciones. Entonces, ellos deberían conocer sobre esa información. Otra mala práctica sobre este tema está también la relacionada sobre el número de cuenta de ahorros, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, cuando yo compro algo y envío la constancia de transferencia, lo que siempre hago es borrar el número de mi cuenta, ¿sí? Lo marco con colores cuando se lo envío a personas que no conozco, lo marco con colores y le envío, ¿no? Le dije, señora, ya hice el pago, por favor. Por ejemplo, para libros, ¿no? Hace 2 días compré un libro a una empresa, entonces me mandaron los datos y cuando le envié la constancia de transferencia, le borro el número de mi cuenta. Esto, que lo tengo que hacer para un banco A y B, para el banco C ya no es necesario porque ha implementado esta nueva medida. Hay un banco que hoy ustedes hacen la transferencia y ya no aparece su número de cuenta. Aparece XXX y los últimos dígitos. Eso también es protección de datos personales. ¿Sí? Implica que el banco entiende más el tema de datos personales que los otros. Otra vez los otros están por implementar estas medidas o porque dicen, bueno, esa constancia la puedes descargar solo tú. Ya si la vas a compartir, pues sé diligente y bórralo. Lo que pasa es que los ciudadanos en general, ¿no? Incluso antes de que yo me especializara en este tema, pues no había mayor problema que tuvieran ese dato, ¿no? Pero ya en estas situaciones, cuando ya conocemos la ley de protección de datos personales, entendemos qué datos personales son, que tenemos que protegerlos, pues es importante tomar estas medidas, ¿correcto? Tenemos aquí. Dice, pero ya tenemos... Me dicen que no se me escucha. Me confirman, por favor. Dice, en un proceso de elección... Normal. Ah, perfecto, gracias. En un proceso de selección de personal con una minera me enviaron un formulario para registrar información. Una de ellas fue solicitar las remuneraciones percibidas en anteriores experiencias. Es proporcional que me soliciten esto, ya que si yo gané ejemplo y el puesto en el que postulo tal, ellos podrían disminuir ya.
Bueno, aquí hay que considerar que existe el impuesto a la renta. Entonces, más que las boletas de pago o declarar mi sueldo, lo que sí tengo que acreditar son mi certificado de retenciones de la renta, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente las empresas lo requieren para verificar cuánto es el porcentaje de la renta que te van a descontar, ¿sí? Entonces, ese sería proporcional sobre esta finalidad, ¿correcto? Entonces, ahí sí. Lo que sí no puede preguntar, porque yo en algún momento, hace tiempo, postulé para una empresa X y al momento que fui para su proceso de fiscalización, la empresa me preguntaba enfermedades, ¿no? Decía, ¿usted alguna vez ha sufrido de? Y ahí daba una lista. Me preguntaba si estaba embarazada y si tenía hijos, ¿no? Entonces, esa información, si yo llevaba ese formulario y se la presentaba a la autoridad de datos personales, esa empresa hubiera sido multada de manera inmediata, porque no es proporcional, no es adecuado que me pregunten esa información, nada tiene que ver para si ingreso o no a trabajar para esa empresa. Lo mismo cuando vamos a una entrevista y la persona dice, y cuéntame, ¿cuántos hijos tienes? Y ya, ¿no? O los consultan, ¿no? ¿Y vives en una casa alquilada o es propia? Esa información no es relevante. No es relevante. Entonces, cuando se ha empezado a observar esos temas, la empresa dice, no, pero yo quiero saber si es alquilada o propia, porque si es alquilada puede ser que luego cuando necesite notificarle una comunicación, no va a estar en esa, sino van a estar en otra. No, pues, pero por eso, en los reglamentos internos de trabajo o a través de un memo, tú le exiges a tu trabajador que te actualice sus datos, ¿no? Cada cierto tiempo. Y le dices, mira, si tienes alguna modificación de tus datos personales, domicilio, estado, todo lo que fuera, estado civil, lo que fuera, tienes que informármelo dentro de los 10 o 15 días. Entonces, no es proporcional que tú en la entrevista o en los formularios de precontratación le solicites estos datos, ¿correcto? Incluso hay estas fichas de datos personales que solicitan la edad, perdónenme, la edad no, el correo electrónico o datos ya personales de la esposa, cuando lo que necesitan de la esposa es su DNI para el tema de salud, ¿no? Los derechohabientes, y su nombre completo y su DNI. No necesitan un correo electrónico, a menos que esa persona, la esposa o la mamá o quien fuera, sea la persona de contacto, ¿no? Porque ahí sí la finalidad es contactarse con ella. ¿Correcto? Entonces, esa es la finalidad de los datos personales. ¿Qué otros datos son? Encontramos los de carácter social, ¿no? Pertenencia a clubes o a asociaciones, aficiones y hábitos personales y características de vivienda, ¿no? Si es de ladrillo, esa información no es relevante, ¿no? Tampoco debería ser requerida, y cuando es requerida, pues tiene que justificarse la necesidad y tiene que declararse, tiene que inscribirse. Todos estos datos, si yo se los solicito a mi trabajador, fuera por los motivos que fuera, porque yo los tengo que justificar, ¿no? Si yo se los solicito, tengo que inscribirlos. Entonces, el banco de datos personales es esto, son el conjunto de los bancos de datos, de los datos personales que yo solicito de mis trabajadores, de mis proveedores, de mis clientes, ¿sí? Que son obviamente personas naturales, pero yo no le voy a enviar todo mi backup, ¿no? Es todo mi registro. Lo que yo le digo a la autoridad es, sobre mis trabajadores, yo solicito A, B, C, todos estos datos que vamos revisando. ¿Sí? Y la finalidad es la relación laboral. Por ejemplo, tengo un médico ocupacional o tengo un médico en la empresa. El médico solicita datos sensibles, obviamente, todo el tema de historial clínico, toda esa situación, grupo sanguíneo, toda esta información lo solicita. ¿Cuál es la finalidad? La vigilancia de la salud de los trabajadores. Eso es lo que yo inscribo en mi banco de datos personales. ¿Qué datos les solicito a mis clientes, a mis trabajadores, a mis proveedores? Entonces, eso es lo que yo escribo. Ya cuando llega la fiscalización, obviamente la autoridad lo que me va a decir es, a ver, dime qué medidas has implementado de seguridad sobre estos bancos de datos personales. Por eso también es una obligación o una medida necesaria para acreditar cumplimiento de ley de protección de datos personales, que las personas que tengan acceso a estos datos, por ejemplo, de los trabajadores,
las personas de recursos humanos tengan una cláusula donde se les dice, mira, tú tienes acceso al banco de datos personales de los trabajadores y tienes que realizar el tratamiento de acuerdo a la ley. Es decir, no puedes divulgarlo, solo lo vas a utilizar para estas situaciones relacionadas a este tema puntual. ¿Sí? Es importante capacitar también a las personas de recursos humanos sobre el tema. Por ejemplo, en algo así del día a día, ¿no? En alguna situación, tal trabajador había tenido un inconveniente con su esposa, entonces la esposa llamó, ¿sí? Llamó a la persona de recursos humanos y le dijo, tal, soy esposa de tal. Quiero saber si ha ido a trabajar, a qué hora ha ido, a qué hora ha salido ayer, ha salido de descanso o no, entonces esa información, ¿no? Si la persona de recursos humanos no hubiera tenido una capacitación o no entendería la importancia de datos personales, además, pues, ¿cómo sabes que la persona del otro lado es la esposa de tu trabajador? No, no hay forma de garantizar. Pero si no hubiera tenido esta formación de datos, ella le hubiera dicho, ah, sí, señora tal, sí, su esposo ayer ingresó de tal hora y se fue a tal hora, pasado de tal hora. Esa información no debe salir, ¿no? Se tiene que utilizar solo para la relación laboral. No debería tener estos fugas de información, como les decimos coloquialmente. No es la finalidad, o sea, el trabajador no firma su asistencia, ¿no? O no pone el dedo en la máquina de asistencia para que tú le informes a su esposa si llegó o a qué hora llegó, ¿no? Él firma porque obviamente si no da su marca el control de asistencia, pues no vas a poder verificar si está trabajando y por lo tanto no le vas a poder pagar, pero no para que le informes a terceros, ¿sí? No, pero era su esposa. ¿Cómo sabías que era su esposa? Esa información confidencial no debería. O la esposa que no es esposa, pero que te llama y que ya está en un proceso de datos, de alimentos y llama y dice, soy la esposa del señor tal. ¿Cuánto está ganando mi esposo? ¿Me lo puede decir? Tampoco. ¿Sí? Entonces esas situaciones son las que tendríamos que cubrir. Dice, con relación a la pregunta de remuneración de procesos, no fue un tema de renta, sino para cuestionar si gana. Ah, no, pues si la finalidad era verificar si gana más o menos para ajustar la propuesta económica, sí, no sería un dato necesario para la finalidad que me comentas, ¿no? Entonces ahí sí puede ser un tema de discriminación. En esta situación ya es diferente, ¿no? El supuesto es diferente. Porque si ya estamos en esta etapa de, mira, necesito que me presentes esto, el certificado para el tema de datos, el certificado de renta para el tema del descuento, ok. Pero si estás en esta situación que me comentas, que fue un tema para verificar el tema de mi remuneración, ya, y en un proceso de selección, ahí ya la finalidad es distinta, ¿correcto? Eso es cierto. Como dijo que se hace para que anulen nuestra ficha de datos personales para que no nos molesten, por favor. El tema de ficha de datos personales. Bueno, el tema de ficha de datos personales me imagino que se refieran a una relación laboral, ¿correcto? Bueno, si es una relación laboral, pues es eso, ¿no? Acceder. Quiero No, saber. disculpe, creo que es sobre la ficha que utilizan los puntos de comunicaciones, centros de comunicaciones para contactar al usuario. Los operadores que les comentaba. Exacto, ajá, así es. Ya, ustedes ingresan a la página de cualquier operador y en la parte de abajo, casi al lado de los libros de reclamaciones, hay un tema de protección de datos personales o uno que se llama formulario ARCO. Si no existiera en la página del operador determinado, porque he revisado la mayoría, en algunos no se encuentra, lo que hay es un correo de contacto. Entonces, en ese correo de contacto le envían ahí una solicitud, que es una solicitud estándar. Igual voy a coordinar a ver si se las comparto después, porque sé que tienen un grupo de WhatsApp. Creo que para las coordinaciones de este seminario se ha creado, si no me equivoco. Sí, así es. Ya, entonces, por ese medio yo coordino para que les envíen, que es un formulario simple, ¿no? Arriba dice formulario de derechos ARCO, entonces dice ahí los datos que ustedes les tienen que enviar y hay un cuadro donde se dice solicito cancelación de datos personales y ahí colocan su firma y lo envían. Les aseguro que en esta situación la operadora les va
hacer caso. O sea, sí le va a aceptar la solicitud. ¿Por qué? Porque significa que ustedes saben y no quieren, porque ya han sido multadas por la Autoridad de Protección de Datos Personales, tener alguna otra multa al respecto. Entonces sí le van a acceder, ¿no? Tengan o no tengan ustedes relación, porque hay datos que son necesarios para la relación de servicio, por ejemplo, de teléfono, de internet, de correo, de cable, y hay otros datos que no deberían tener. Entonces, esa situación. Dice, cuando la empresa envía el plan COVID a la autoridad de salud, se envían datos de los trabajadores, incluidos datos sensibles. Sí, ese es un tema que se observó en tema de datos personales. Muy buena pregunta, la verdad. Yo les comento, salieron algunos artículos sobre temas de protección de datos personales al respecto, porque es un documento público y ahí hay un recuadro donde se señala, ¿no? Si es un grupo, pertenece al grupo de riesgo, sí o no. Entonces, si yo veo ahí la lista de los trabajadores y veo que marca sí, yo asumo que ese trabajador sufre de alguna de las dolencias que están marcadas para el personal de riesgo, ¿no? De diabetes, ¿cómo se llama? Hipertensión, de un tema de obesidad, lo voy a demarcar. Eso ha sido observado. No prosperó, lamentablemente igual sigue la misma obligación. No ha prosperado. Lo único, digamos, a favor es que no se señala que se establezca por qué es grupo de riesgo, solo si es sí o no grupo de riesgo. Eso sí es observado. O sea, si yo quisiera tener algún proceso, ¿no? O sea, alguna empresa dice, mira, aquí este formulario que tú estás requiriendo mi Ministerio de Salud va contra la normativa de protección de datos personales, lo ganaría, porque sí se vulnera ahí en la ley de protección de datos personales. Lo mismo es el tema del registro de temperatura. ¿Sí? El tema del plan COVID, ¿qué es lo que tiene? El plan COVID dice que los empleadores tienen que realizar la toma de temperatura de sus trabajadores al inicio y al final de la jornada. Por sectores hay también incluso 3 veces al día, pero ya eso es para normas sectoriales específicas. Eso es lo que dice la norma. Antes de la que estuvo vigente hace poco, de la 448, porque ha sido derogada con una que se publicó el domingo, antes de esta 448, la anterior señalaba el registro y la toma. ¿Qué significaba? Que se tenía que colocar, se tenía que registrar cuánto tenía de temperatura cada trabajador al ingreso. Entonces, eso se logró superar dado la intervención de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Es por eso que ya no se señala registro, sino solo se señala toma de temperatura. Ahora, ¿qué es lo que hay? Si en alguna oportunidad ustedes han pedido algún servicio de delivery, de comida, han podido verificar que se les envía ahí la temperatura del cocinero y del repartidor. Eso estaría vulnerando también, si yo soy así, aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, el dato personal del trabajador. Porque a menos que se le haya pedido su consentimiento, estaría contra la normativa, porque la norma no dice registro, que implica marcar ahí y enviárselo al cliente. Dice toma, ¿correcto? Entonces, es cierto, en tema del plan COVID, incluso muchas empresas, y tal vez las donde ustedes trabajan, esta ficha de datos personales y el tema de los grupos de riesgo no han colocado una cláusula sobre los datos personales que están en esa ficha. No les han dicho, mira, esta ficha se va a conservar por tanto tiempo, de acuerdo a ley, solo va a tener acceso a esta información las personas del personal de salud que por norma me han obligado a contratar, llámese médico, enfermera, técnico, profesional de salud en general, pero no lo va a saber el resto. O sea, el gerente y la persona de recursos humanos no debería tener no debería saber si tal persona presenta o no presenta un síntoma, porque es un dato de la salud y por eso se ha verificado la contratación de esta persona, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa es la situación. Dice, gracias. ¿Qué más? Perdónenme, se fueron subiendo más. Ya. Sí, ya les comentaba lo de datos sensibles en esta información. Cuando dice la anulación de datos, me imagino que a este ejemplo que les coloqué, ¿no? Que si hay un dato que la empresa no ha debido solicitarlo porque no era necesario, podemos pedir la cancelación. Sí, la empresa lo hace, simplemente tiene que eliminar los documentos donde está ese dato o si tiene un sistema, tiene que marcarlo y borrarlo.
En eso consistiría. Luego dice, si la empresa es extranjera, ¿dónde puedo realizar? Sí, el tema de la empresa extranjera es una historia adicional que se tiene que revisar la política de esta empresa, ¿no? Porque también es una verdad que muchos de los ordenadores o incluso los software que compran las universidades, los colegios, no tiene físicamente el servidor acá en el Perú. Son extranjeros. Entonces, eso significa en datos personales flujo transfronterizo. Ese es el término legal que le da. Es decir, mi dato personal ingresa a un servidor que no ni siquiera está en Perú, está en otra parte. Entonces, ahí hay responsabilidades adicionales. Las empresas que tienen estos recursos tecnológicos cuyos servidores no están en el Perú, tienen obligaciones adicionales en tema de protección de datos personales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se tiene que verificar. Dependiendo de la empresa, hay que leer la política de privacidad y de datos personales de esa empresa para verificar dónde se puede realizar el reclamo. Ahora, hay que considerar también que la autoridad de datos personales tiene injerencia respecto a ese flujo transfronterizo. Entonces, si tienes algún problema, algún inconveniente, puedes presentar tu denuncia para que ellos investiguen y toda esta situación, ¿no? Entonces, es importante verlo, porque incluso en autoridad de datos personales hay multas a servidores internacionales porque se ha verificado alguna transgresión a la ley. Ya, cuando se crean grupos de WhatsApp, a ver, veamos. Se hacen públicos datos personales ya que una persona diferente del administrador puede escribirte ya que expone foto, nombre, otros de forma de comunicación, incumple la ley. Grupos creados, por ejemplo, por una capacitadora, como la de nosotros, como la capacitadora de hoy. Bueno, aquí hay un tema de consentimiento, ¿no? Si yo quiero acceder, por ejemplo, a esta plataforma, a este curso que teníamos, obviamente hay unos requisitos. Si yo los acepto, entiendo pues que ya está aceptada mi incorporación a ese grupo de WhatsApp. Por lo tanto, ahí aparece todas las personas que están y a través de este medio se ha coordinado todo el tema de el link, quiénes iban a ingresar, quiénes están formando parte de este grupo, ¿no? En este caso, hay un tema de, por ejemplo, un tema de información adicional que se le va a brindar y ya después, si ustedes desean, o incluso a través del WhatsApp, tienen la opción de salir del grupo o conservar como condición que se le brinde más información sobre otros cursos. Entonces ya es una decisión de ustedes. Porque, claro, aquí hay una aceptación. Yo te agrego al WhatsApp para que tengas el beneficio de participar en esta charla. ¿Correcto? Entonces, esta es la finalidad. Tú me das tu número para enviar el link y así pues brindarte alguna información. Si quieres seguir conservando algún beneficio de formar parte de este grupo, pues te conservas, o sea, conservas estar ingresada como contacto ingresado al grupo, ¿no? Si no quieres, sales del grupo. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay un tema de consentimiento tácito. Si ustedes la finalidad era, no, yo no quiero dar mi número, no quiero, entonces, bueno, era aceptar el beneficio de no participar en ponencias como esta o como en otras empresas, ¿no? Entonces, ahí hay un consentimiento tácito. Diferente sería si ustedes, sin haber requerido ingresar a este grupo, de la nada les llegara una invitación. Imaginémonos que esta empresa o cualquier otra capacitadora directamente lo invitaran a pertenecer a un grupo sin haber recibido por parte de ustedes un formulario en el cual si ustedes se inscribían, ¿no? Daban sus datos y se les decía, ¿no? Para inscribirte a esta charla tienes que llenar esta ficha. Si ustedes ya lo llenaron, aceptaron el tema de el grupo del WhatsApp o cualquier otro grupo que se hubiera creado a razón de un taller específico. ¿Sí? Si no hubieran pedido información y de un momento a otro lo agregaron a un grupo, ahí sí, pues ahí hay un tema de transgresión de datos personales. ¿Correcto? Y eso ocurre también, por ejemplo, para socios de la Cámara de Comercio, que existen algunos socios naturales, como en mi caso, a veces las empresas, y sobre todo ahora en tiempos de COVID, que estaban realizando la venta de todo el tema de mascarilla, guantes, todos los implementos del COVID, empezaron a enviarme información. Entonces yo recuerdo que para el tema de la cámara solo había autorizado mis datos para la inscripción como socio.
y para que los otros socios también recibieran información, porque esa es la finalidad, ¿no?, de la Cámara de Comercio o de las organizaciones de MIPE, de REMIPES, es un poco ayudarse entre todos, ¿no? Entonces, en este caso, yo no les podría decir, mira, ¿por qué me estás enviando esta información si yo no te he dado mi dato personal? ¿No? Porque al momento que yo realicé el trámite para afiliarme a la Cámara de Comercio de Lima, pues también estaba ahí que autorizaba que mis datos se envíe a los demás socios. Entonces, los demás socios están enviando mi información. Yo puedo, sí decirle, ¿sabes qué? No estoy interesada en tu producto, gracias, ya no me vuelvas a escribir para ofertarme este producto porque no estoy interesada. Lo puedo hacer y con eso dar de baja, pero no le puedo decir, disculpa, ¿cómo sabes ¿no? ¿Cómo conoces mi número? Yo no he autorizado a la cámara. No, porque esa es la finalidad de estar en este tipo de grupos empresariales, ¿no? Entonces, lo que sí hay que decir es darle de baja, gracias, ya no, o simplemente salir del grupo, si no quieres estar en el grupo. Muy bien. Ya, luego, ¿qué tenemos? Tiene responsabilidad la empresa si un usuario de ese grupo me acosa. No. Lo que yo puedo hacer es ir a denunciarlo directamente. ¿Sí? O bloquearlo. Eso sí es cierto. Porque ya, o sea, cuando brindo para un grupo determinado, ya por aptitudes de ese grupo, ¿no? Como el tema de, que tenemos, pues ahora, por el tema de datos personales, y un usuario me escribe por interno, en un chat interno, y me empieza con la responsabilidad de la empresa. Diferente sería en un ámbito laboral, ¿no? Si hay un grupo de WhatsApp de trabajadores de un área y un trabajador que no tenía pues contacto con él porque era de un área lejana, operativa, almacén, logística, y yo soy de área contable y antes no sabía, y lo que hace es eso, pues ahí sí existe toda una normativa de hostigamiento sexual, que era justo un tema adicional que me estaban solicitando, que esperamos abrir este mes, si no ya el próximo año. Eso ya sería un tema de hostigamiento sexual en un ámbito laboral. Pero aquí en esta situación de estos grupos de WhatsApp, pues ya tú tienes toda la potestad de ir y denunciar por el tema, ¿correcto? Muy bien, bueno, vamos avanzando porque tenemos ya el tiempo justo, ¿no? Empezamos a las 5. Sí, ¿no? Miren, ya son 6:22. Ok, muy bien, sigamos. Veíamos ya estos datos. Luego, datos sensibles. Y estos datos sensibles son los que tienen mayor protección, por decirlo de alguna manera, porque a comparación de los otros datos que se puede, en algunos supuestos, aceptar un consentimiento tácito, como les venía comentando, los datos sensibles no aceptan un consentimiento tácito. O sea, la empresa tiene que tener expresamente tu documento donde ahí diga que Mirela, mi nombre, Mirela Lourdes Bernal Suárez, ha otorgado su consentimiento para que se realice el tratamiento de todos estos datos. ¿Cuáles son los datos sensibles? Origen racial y étnico, información relativa a la salud física o mental, la vida sexual, información genética, huella dactilar, reconocimiento facial, convicciones filosóficas o morales, ingresos económicos, el sueldo, lo que decía nuestra compañera, afiliación sindical, lo que también me consultaba, creencias religiosas, convicciones políticas, reconocimiento de iris, que ahora algunas empresas ya en Lima tienen este tema, ¿no?, de la lectura, y reconocimiento de retina también, ¿no? Entonces, estos son datos sensibles. Si mi empleador o una empresa determinada implementa algo para realizar la recopilación de estos datos sensibles, necesita mayores medidas de seguridad, ¿no? Necesita acreditar medidas no solo legales, sino también tecnológicas al respecto. Muy bien. Y aquí viene ya lo que le comentaba, ¿qué es un dato personal? Un dato personal es un conjunto organizado de datos personales, de todos estos que hemos recabado, automatizado o no. ¿Sí? Por ejemplo, para visitantes, una empresa tiene un cuaderno que utiliza el vigilante, sea propio o tercero, y ahí van anotando. Como tiene datos personales de los visitantes, ¿no? DNI, nombre completo, el área a la que visitan y la firma. Imaginémonos. Este es un banco de datos que no está automatizado, no es en físico.
Pero esta información yo tengo que declararlo. De mis visitantes yo solicito. Y hoy por hoy, empresas que también tienen visitantes en menor número, pero que han conservado visitantes, además solicitan los síntomas, ¿no? Toda la persona que ingresa a la empresa, además tiene que hacer su declaratoria de síntomas. Entonces, la mayoría de empresas lo que han tenido que hacer es actualizar su banco de datos personales, ¿correcto? Independientemente del soporte, sea físico, magnético, ahí están, óptico u otros que se creen, cualquier fuera la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso. Entonces, el artículo, esto es sobre el banco de datos personales. Entonces, primera parte, nosotros ya con este curso ya conocemos cuáles son los datos personales, ¿sí? Ya sabemos que existe una normativa, que existe un reglamento. Ya sabemos que quienes lo solicitan tienen que solicitar los necesarios para la relación comercial, laboral, la que existiera, ¿correcto? Ya conocimos con este primer concepto del artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales, que es un banco de datos personales, es decir, la empresa, y no solo la empresa, también una persona natural, ¿correcto? Una persona natural o jurídica. Imaginémonos una persona que tiene su peluquería, y entonces para hacer vales o algo, para saber de promociones me pide mi correo electrónico. Y tiene mi nombre, mi dirección, mi correo electrónico, mi celular para mandar mi información. Esa persona también, de acuerdo a la norma de datos personales, estaría obligada a escribir un banco de datos personales. Lo que pasa es que, bueno, estamos frente a una norma que es poco conocida, que no todos conocen y que poco a poco recién se han empezado a realizar fiscalizaciones. Entonces, pero esa persona también estaría obligada a inscribir los datos personales de sus clientes. ¿Qué más tenemos que saber? El tratamiento. ¿Qué significa tratamiento de datos personales? Significa que tengo el registro de ellos, ¿sí? Que puedo hacer consulta, que tengo que ver cómo lo conservo, si es a través de un programa o el documento, cuánto tiempo lo conservo, que está organizado, ¿sí? Y hay también una opción de bloqueo, ¿correcto? Muy bien. Datos personales de menores. ¿Quién brinda el otorgamiento, el consentimiento, ¿sí? El consentimiento para que se traten los datos personales de los menores, de los niños? ¿Sí? Los padres. Los padres. Los padres lo otorgan. Entonces, hay padres que en algún momento han presentado denuncia porque veían la fotografía de su hijo en una publicidad que había enviado el colegio, ¿no? Entonces, disculpa, ¿tú con qué permiso utilizas la imagen de mi hijo para publicitar? Ellos pueden totalmente, con toda la razón, presentar alguna denuncia, porque yo te estoy brindando los datos personales de mi menor hijo, porque obviamente quiero que estudie en tu colegio, he contratado tus servicios educativos, y para esa finalidad, no para el otro, y para lo otro no te he dado este consentimiento, ¿no? No te he brindado consentimiento. Entonces, perdónenme. Entonces, en ese supuesto, pues, el padre es el que presentará la denuncia correspondiente. Para las personas que son mayores de 14 y menores de 18, pueden dar sus consentimientos siempre y cuando la información proporcionada haya sido expresada en un lenguaje comprensible, ¿no? Imaginémonos a una señorita de 17 años que les dan una autorización con todos los términos legales, no sabe lo que está firmando, entonces si no es comprensible, no es un lenguaje comprensible, pues este consentimiento sería inválido. Hay también requisitos del consentimiento, qué es lo que tiene que contener, cuál es el texto, incluso la autoridad que viene trabajando mucho en este tema ha publicado, ¿no? Cómo tiene que ser el consentimiento que tiene que firmar el trabajador por el tema de videovigilancia, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que se le tiene que informar. Todos esos son requisitos del consentimiento. Y luego está el tema, pues ellos no pueden brindar ningún tema de consentimiento para bienes o servicios restringidos para mayoría de edad. No se puede dar, eso sí ya es por temas de salvaguardar a los menores de edad. La norma de protección de datos personales regula estos principios: legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, que era lo que les estaba comentando en varias oportunidades, calidad, seguridad, disposición de recursos y nivel de protección adecuado.
Aquí está en legalidad, pues estos datos tienen que estar de acuerdo a ley, ¿no? Se prohíbe la recopilación de datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos, ¿sí? Como el tema de la voz que les decía, ¿no? Si no se ha declarado que también se está recopilando, eso no es un medio fraudulento, ¿correcto? Luego tenemos el principio de consentimiento. Para poder utilizar los datos personales de una persona, ¿sí? Tiene que existir su consentimiento. Si quieren utilizar mis datos para llamarme y enviarme cualquier publicidad, yo tengo que haber autorizado el uso de mis datos personales para fines publicitarios. ¿Qué tenemos? Tenemos problemas porque a veces ustedes conocen pues que muchas empresas, imaginémonos, un banco pertenece a un grupo empresarial. Entonces, cuando voy al banco, ahí me hacen firmar bueno, ahora menos porque ya hubo un tiempo, hace un par de años, donde sí recién todas las entidades financieras estaban poniendo incumplimiento de datos personales, y yo recuerdo que en esa época, pues, fui a entidades bancarias y me decían, tiene que firmar el consentimiento, y el consentimiento era largote, grandote, así, donde además incluía todo su grupo empresarial. Decía, usted autoriza que, y ahí el nombre del banco, y cualquier empresa del grupo empresarial le envíe cualquier publicidad sobre los servicios que presta. ¿Sí? Entonces ahí salió todo el tema. Como yo le digo, mira, para ti sí, pero para el resto no. Entonces luego se le exigió que las empresas que pertenecen a un grupo o tendrían que tener un formulario en el cual la persona, el titular, le vaya marcando para esta sí, para esta no, para esta sí, o tenía que tener consentimientos por separado. Entonces, para un poco cumplir con este principio de consentimiento, ¿correcto? Muy bien, aquí está las características del consentimiento, que tiene que ser libre, pues nadie nos puede coaccionar, informado, tengo que saber para qué estoy dando mi consentimiento, expreso e inequívoco, es decir, tiene que decir, brindo, firmo en señal de aceptar, ¿no?, el tratamiento de mis datos personales. Y tiene que ser previo, ¿sí? Yo no puedo decirle si imaginémonos que también ocurre por el tema de seguro, ¿no? Una empresa que brinda un servicio, un seguro oncológico me llama y me dice, quiero brindarle el servicio oncológico, mire, tenemos estos planes, ya, todo el motivo. Y yo le pregunto, disculpa, ¿cómo sabes? ¿Quién te ha brindado mi dato personal, no? ¿Quién te ha dado mi número de celular? Y mi nombre, porque sabía que ese número era el mío, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que hemos verificado que hace 2 meses usted ha ido a la clínica tal por una consulta médica. Entonces ellos nos han pasado sus datos. Ahí pues obviamente le digo, disculpa, dime quién te los ha dado, qué clínica, dame los datos exactos, porque yo en ningún momento he autorizado que utilicen mi banco de datos, que es para una consulta, ¿sí? Mis datos personales, que es para una consulta, para que me brinden servicios adicionales, ¿no? Y la señora me decía, pero no, bueno, ¿nos puede dar ahora su consentimiento? Yo le digo, no es que tú recopilas primero mis datos y luego me pides mi consentimiento. Es el consentimiento previo. O sea, yo te tengo que autorizar que recopiles mis datos. Si no, no es válido. Entonces estamos ante la característica del consentimiento previo. Muy bien. Otro principio que no son válidos para el tema del consentimiento, les decía, estas fórmulas generales, ¿no? Autorizo transferir mis datos personales a las empresas del grupo vinculados. Autorizo que usen mis datos para registro y para que se me envíe publicidad. Autorizo que se usen mis datos para registro y que se compartan con las empresas de grupo. No puede ser de esta manera. Esto es observado. Si yo me hacen firmar algún consentimiento de esta manera, puedo adjuntarlo y presentar mi denuncia. El principio de finalidad, que era lo que le decía, ¿no? Los datos personales deben ser recopilados, para una finalidad determinada, explícita y lícita. No debe utilizarse para otra finalidad, ¿correcto? Excluyendo casos de valor histórico, estadístico, científico. Imaginémonos que una clínica quiere hacer ahora por el tema del COVID, después un análisis, una evaluación de todos los casos COVID que se presentaron. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que anonimizar o disociar. Es decir un enfermo con características tal, sin señalar el nombre ni los datos que puedan llegar a entenderse que fue ese paciente. Tienen que hacer un proceso de disociación o anonimización.
Y ya con esa información que sí sirve pues para luego tal vez afrontar una pandemia posterior, pues puedan realizar sus actividades históricas, estadísticas o científicas. Pero tiene que pasar por este proceso de disociación o anonimización. ¿Correcto? Anonimización es, se borran todos los datos, ¿no? Todos son anónimos con X números, caso 2, caso 3, o disociación también, ¿no? Relacionado a, tengo las características, pero obviamente no incluyo ningún dato que me permita llegar a esa persona, a ese titular de datos personales. Luego tenemos el de proporcionalidad, ¿no? Que era lo que decía, es proporcional que a un trabajador que va y postula para un puesto administrativo se le requiera un análisis de VIH. Es proporcional que una persona que va a ingresar a un complejo habitacional se le retenga el DNI. ¿Correcto? No es proporcional. Principio de calidad. Estos datos personales deben ser veraces, exactos y en la medida de lo posible actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados. Y aquí con la actualización se une a un derecho también de derecho de ARCO, ¿no? Que implica una rectificación. Un dato que es incorrecto, solicitarle la actualización. Principio de seguridad. El titular de banco de datos, es decir, la empresa que le vendió algún producto o su empleador o el encargado de tratar estos datos personales tiene que implementar medidas técnicas, organizativas y legales, ¿sí? Para garantizar que esos datos pues, se utilicen para los que fueron recopilados. Estos son los niveles de categorización, que es información general, porque dependiendo de cada nivel, pues la empresa, el titular de datos del banco de datos personales, tiene que implementar estas medidas que le comentaba acá, ¿no? Las medidas, acá está, las técnicas, las organizativas y legales. Aquí está el cuadro que me permite verificar qué tipo de banco de datos puede tener mi empresa, por ejemplo, ¿no? Si mi empresa tiene menos de 50, menos de 100, hasta 1000 o indeterminado. Y aquí el tiempo de conservación, el número de datos personales que se utiliza, los datos sensibles incluye o no incluye y el titular. Como referencia, pues si alguno tiene esa situación, ¿no? ¿Y qué medidas de seguridad tiene que tener el titular de banco de datos personales? Es decir, a esa persona jurídica o esa persona natural a la que yo le estoy confiando mis datos personales. En temas jurídicos, sí. Disculpe, una consulta. ¿En qué lugar yo puedo ver el cuadro de lo que estábamos viendo hace un momento, el cuadro de datos personales de mi empresa? Ajá, exacto. ¿En qué lugar? Bueno, O sea, ¿en página, empresa? No sé. mira, ¿Cómo yo puedo averiguar eso? ¿Cómo puedes averiguar qué datos personales tiene la empresa? Si la empresa ha cumplido con inscribir su banco de datos personales, ustedes pueden ir al Ministerio de Justicia, registro de banco de datos personales, les va a aparecer una página, banco de datos personales, ustedes ahí van a llenar el nombre de la empresa y van a verificar si la empresa tiene registrado el banco de datos personales y qué datos de ustedes tiene, porque ahí les va a salir una plataforma, ¿no? Una plataforma. Y ahí va a señalar, ¿no? Banco de datos de trabajadores, y ahí van a verificar, si es verdad que a mí me pide mi DNI, mi número, ahí lo pueden verificar. Si la empresa no ha registrado banco de datos personales, pues la única forma de verificar esto es solicitándolo a la empresa, ¿no? Decirle, mira, qué datos, como les comentaba, qué datos personales tienes y cuántos trabajadores tiene la empresa, ¿no? Para poder categorizarlos. Muy bien. Medidas de seguridad. Las jurídicas, técnicas y organizativas. Técnicas, accesos no autorizados. Se tiene que verificar cómo no tener accesos no autorizados, alteración no autorizada, pérdida del banco de datos personales, tratamientos no autorizados, disposiciones complementarias, programa de información a los titulares y tercerización. ¿Correcto? Entonces, imaginémonos que yo tengo una empresa y una persona del área de logística ingresa al banco de datos de trabajadores, es decir, a la plataforma de recursos humanos y ve el sueldo de los demás trabajadores. Ese es un acceso no autorizado, porque él obviamente no debería tener acceso a esa información porque no es del área de recursos humanos. ¿Sí? Otro dato, sí, otro ejemplo.
si en algún momento, como les decía, ¿no? Tengo una llamada de alguna de estas empresas, ¿no? Que da el tema de CTS, y me llama y me dice, disculpa, aquí hay un tratamiento no autorizado, yo no le he permitido, no le he dado consentimiento a mi empleador para que te den mis datos, para que tú los trates, para que me llames a implementar estos, ¿no? O si el banco le pidió a la empresa, que ocurría hace muchos años cuando no había este tema de datos personales, ¿no? Que la empresa le decía al banco qué trabajadores podían ser beneficiados con un préstamo, ¿no? Quiénes tenían los ingresos y cuánto se le podía descontar y toda esa situación, ¿no? Y las empresas incluso ahí tenían un papel de garante, por decirlo de alguna manera, porque le brindaban la información y les descontaba a sus trabajadores lo del préstamo y luego se lo cancelaba al banco, ¿no? Entonces, eso ya dejó de existir, porque este tema de las medidas de seguridad técnicas. Luego tenemos las organizativas, ¿no? Estructura organizacional, se tiene que saber quiénes van a tener acceso a los bancos de datos. Tiene que existir un compromiso de estos trabajadores que entiendan que es un banco de datos y que esos datos no pueden utilizarse para finalidades distintas ni pueden brindarse a terceros que no están autorizados, ¿no? Y programas de concientización. Ustedes me podrán responder si alguno de ustedes, su empresa, los ha capacitado sobre datos personales. Eso la norma también le exige, o sea, que tiene que capacitar a sus trabajadores y decirles, mira, yo tengo tus datos personales, estos datos personales los tengo en físico, en tu legajo y también en la plataforma que utiliza recursos humanos. Lo utilizo solo para temas laborales, no se lo enviamos a nadie, excepto a estas organizaciones, a la AFP, ¿no? Por el tema de los aportes, a salud por el tema del seguro, a la empresa con la que adquirimos el seguro complementario de riesgo y el seguro de vida ley. Solo para esas situaciones yo transfiero tus datos, nada más, a nadie más lo transfiero. Porque incluso el banco a la que yo realizo tu cuenta de abono, tú eres el que ha ido aperturado la cuenta y tú me lo has brindado, no estoy yo teniendo una comunicación inmediata con el banco por tus temas. Y la jurídica, pues contratos, hay que verificar los contratos con las cláusulas que les decía, y los formatos de consentimiento, ¿no? Los consentimientos tienen que tener las características que veíamos. Condiciones de seguridad. Seguridad. Todo el tema de marco legal, conocimiento y conciencia de la importancia de la seguridad de banco de datos y el compromiso del titular, el contexto institucional y protección de datos personales, determinar las responsabilidades y roles de la organización y gestionar el riesgo respecto a protección de datos personales, ¿no? Respecto a banco de datos personales. Disposición de recurso. ¿Qué significa? Que el titular, es decir, ustedes, deben contar con vías administrativas o jurisdiccionales necesarias para reclamar y hacer valer sus derechos cuando estos sean vulnerados. Vías administrativas, la empresa les tiene que decir, mira, si tú ves que en algún momento algún dato que solo lo tenemos nosotros ha salido, ¿no? Es decir, esa información ha sido utilizada de manera indebida, o si ves que no te queda claro qué datos tenemos de tu persona, pues tú puedes tener acceso, ¿no? Y es parte de los derechos, algo que vamos a ver. Luego, el nivel de protección adecuado, que es simplemente garantizar un nivel suficiente de protección. Y llegamos a los derechos arcos con los que quiero terminar y luego ya revisamos las preguntas para llegar al tiempo que estamos ya ahí ajustados. Derecho de acceso, derecho de información y de acceso, ¿no? Mirela quiere saber qué datos tiene la empresa operadora de telefonía A o mi empleador B, o sea, quien quiera que tenga algún dato personal, yo tengo el derecho de solicitarle que me indique qué datos tiene, qué datos ha recopilado de mi persona. Rectificación. Mira, antes tú tenías un número de correo, ahora quiero que actualices porque mi correo es este. Eso es el derecho de rectificación. Derecho de actualización, rectificación o inclusión. El de cancelación. Ya no quiero que tengan mis datos. Cancélalo de tu banco de datos. Ahí está, derecho de cancelación, derecho de supresión y oposición, derecho de olvido, derecho al tratamiento objetivo, ¿no? Que es también, sabes que tú ya desactivas tus datos, ¿sí? No los cancelas, pero ya no me llames, ¿sí? Si quieres, consérvalos, pero no me llames, ¿correcto?
Muy bien, entonces con eso terminaríamos. Ya voy a revisar las consultas para poder terminar. Dice, ya está. ¿Cómo es con el registro? Bueno, el registro, primero lo que tiene que hacer la empresa es que se identifiquen qué banco de datos tiene, ¿no? Generalmente un empleador tiene banco de datos de trabajadores, de proveedores, de clientes y el tema de videovigilancia, los que tienen cámaras. Una vez que se identifican, ingresan a la página de la Autoridad de Protección de Datos Personales, a través del Ministerio de Justicia, y ahí hay unos formularios que se tienen que descargar para realizar el procedimiento de registro de estos bancos de datos. Estos bancos de datos se señala pues que se declare qué datos personales se están requiriendo a los trabajadores, a los proveedores, a los clientes. Hay un pago que hay que realizar y se llenan pues los datos generales de la empresa, la finalidad, por qué los estás solicitando, recopilando, cuánto tiempo los estás conservando, todos esos datos te pide la autoridad. Envías también el pago de tu tasa y luego ya la autoridad te envía una resolución donde dice tu banco de datos personales, imaginémonos, de videovigilancia ha sido registrado, requieres, ¿no? Lo conservas por tanto, este es tu número de resolución. ¿Qué más? Un colegio y usa imagen de los niños para propaganda sin autorización de los padres de familia. Sí, esto sobre todo si un menor de edad está con una contingencia grave, en serio. Yo les recomendaría que a lo más pronto posible les hagan firmar a los padres de los niños un consentimiento en el que ellos den, ¿no? Su autorización para que utilicen las imágenes de los niños para estos fines comerciales. Les aseguro que no todos los padres se lo van a conceder, porque no están obligados. O sea, ellos no están obligados, a menos pues que tengan algún descuento de mensualidad que ellos acepten, pero ellos no están obligados a permitir que se utilicen las fotografías para difundir el colegio. ¿Sí? No es una finalidad propia del servicio de educación. Luego, en la resolución se indica que medir la temperatura a todos en el ingreso. Ajá, si la temperatura es una característica de la salud, quien toma la temperatura y conoce de ello, que sea el vigilante, cumple que, a ver, perdónenme, ya. Quien toma la temperatura y conoce de ello, que sea el vigilante, cumple que deba conocer mi estado de salud o el profesional, el mínimo que tenga que conocerlo y registrarlo. Ok. Ya, les comento, lo ideal y la finalidad por la que se está exigiendo personal de salud a las empresas es justamente que la toma de temperatura lo realice el personal de salud. En las empresas que no tienen esta situación, que el personal de salud lo están trabajando por trabajo remoto o llega por horas y no está durante toda la jornada, es opcional y la norma no lo prohíbe que lo realice cualquier personal capacitado. Lo que en tema de datos personales se tiene que hacer es, en ese contrato, ya sea si es un contrato con intermediadora o tercerizadora, se señale pues que el personal de vigilancia que conoce esa información no tiene que divulgarla y tiene que solo tomar la temperatura y ya está, ¿no? No tener un registro adicional para proteger los temas de datos personales. Y si es un trabajador de la empresa, tiene que colocar en el contrato o hacerle firmar un convenio sobre el tema de datos personales donde él tenga claro pues que es un dato sensible y no puede divulgarlo. O sea, no puede decirle, oye, te cuento que fulanito hoy tuvo 37.7 de temperatura. O sea, fácil, ya en una semana puede tener 38 y podría ser sospechoso de COVID, ¿no? Entonces, para poder salvaguardar esa situación y que el trabajador que toma la temperatura sea consciente que es un dato sensible, pues tendríamos que implementar estas cláusulas. Dice, en la 973, en la solicitud ARCO, adjuntar mi DNI me parece riesgoso por la persona que reciba mi DNI, ya que puede hacer mal uso entregándolo a otra persona, no necesariamente el mismo que reciba el DNI. Sí, es riesgoso, pero hay que verificar aquí que generalmente cuando no hay respuesta o cuando hay respuesta ya la empresa sabe que no puede divulgar eso y si igual también es opcional no adjuntarlo y la empresa luego va a llamar y va a decir, ¿es usted tal? Por favor dígame para verificar. Hay empresas que lo que tienen es ya el registro con RENIE, entonces para verificar su identidad puede decirme el número de ubigeo
¿no? Cuando llaman por teléfono, ok, entonces se le va a responder su solicitud de ARCO por el correo declarado por su persona, ¿no? Entonces no es que sea obligatorio al ARCO, lo que sucede es que muchas empresas lo solicitan y la finalidad es válida porque lo que quieren saber es que ustedes son los titulares de ese dato del cual le están solicitando algún derecho ARCO. Terminamos ya, dice, profesora de las entidades públicas no cuenta con registro personal, es decir, una página web. Existe una, a ver, no cuenta con registro personal, es decir, una página web. ¿A qué se refiere con una página web? Existe una ley de sanción. No entiendo lo de decir una página web. Me la confirman y ya con eso terminaríamos nuestro taller de hoy. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Quisiera formular una pregunta y antes de ello quisiera agradecerle por la excelente ponencia que nos ha brindado hoy día. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de la policía, que tiene una base de datos de denuncias policiales que obra las intervenciones policiales por delito, por faltas, intervenciones policiales, apoyos brindados, esa información puede ser objeto de una solicitud de cancelación. Esa es mi pregunta, doctora. Muy bien. Lo que sucede ahí es que la policía, al igual que el tema, por ejemplo, judicial, ¿no? El tema de sanciones, también de destitución de funcionarios públicos, todos estos tienen reglamentos determinados. Habría que verificar el reglamento para ver cuánto tiempo de conservación existe ahí. Si existe un plazo que generalmente es de 5 a 10 años, por el tema pues de, ¿cómo se llama? Fiscalización documentaria y todo sobre el tema de seguridad ciudadana, sí se podría hacer la cancelación. Pero desde lo que yo tengo revisado en informes ante la autoridad de datos personales, estos organismos cuyo funcionamiento están relacionados al interés general, tienen pues la facultad de conservar esos datos, porque de alguna manera lo que se salvaguarda ahí es la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, si una persona ha tenido estas situaciones, pues tiene que seguir señalándose esa situación en su registro. Si no, si él es muy antiguo, por decirlo así, o sea, el delito o alguna falta o alguna de estas intervenciones es de hace muchos años, se tendría que verificar el plazo, pero hasta donde yo tengo entendido, la mayoría porque hay que ver pues que si es un delito, si es una intervención policial, si es solo una denuncia frente a un accidente, lo que fuera, hay que ver la normativa específica, pues podría ser cancelada, pero en general no. ¿Por qué? Porque la información que ellos tienen un fin superior, ¿no? Así como el tema de salud, ¿no? Pedirle al Ministerio de Salud que tenga solo mi historia clínica de hace 3 años y el resto no, también podría ser, ser una intervención a los intereses, en este caso el interés general de la salud pública. Y en el caso que me comentaba de la policía, la seguridad nacional. Muy bien. Si ya no hay alguna otra duda o consulta, pues nada, agradecerles por su compañía el día de hoy. Sí, el tema de oficial de seguridad, la verdad que es un tema amplio. Yo no podría una consulta, disculpa. Pero igual lo podemos revisar en algún momento. ¿Sí? Tal vez en el chat pueden decir, recomiendo un oficial de seguridad, porque el oficial de seguridad va por otro tema de seguridad de la información. Sí, dígame, ya con esta pregunta terminamos. Sí, le escucho. Una consulta, toda esta información podrían enviarla a nuestro correo, la podemos solicitar a la academia, todo lo que hemos visto. Sí, yo voy a coordinar con ellos para que las personas que se encuentren en el WhatsApp puedan acceder a esta presentación del día de hoy. Muy bien, entonces gracias por su compañía y bueno, esperamos contar con su participación en algún otro evento que podamos organizar. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias.